Podemos comenzar, tutora. Muy bien, muchas gracias, Diana. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase que he titulado, como veis, La empatía en acción, una experiencia práctica. Hoy tendremos una sesión diferente porque daremos continuidad a una Open Class que impartí en su momento sobre la empatía, pero dando un pasito más. No nos quedaremos únicamente en comprender qué es la empatía, sino que intentaremos ponerla en práctica. Por eso en la reseña que habréis leído de esta Open Class indiqué que sería una clase taller, ya que tendrá pues una parte práctica. Entonces, antes de comenzar, os animo a coger un cuaderno, por favor, un lápiz, un bolígrafo, una hoja en blanco, pero sí que, porque vosotros vais a ser de alguna forma protagonistas durante la sesión, no solo al final en el chat, sino que también vais a tener un protagonismo durante lo que dure la clase. Entonces necesito que cojáis rápidamente un cuaderno y un boli, ¿de acuerdo? Muy bien. Lo primero de todo, sí que me parecía importante recordar que la empatía no se entrena o no se pone en práctica solamente con aquellas personas con las que nos resulta fácil convivir, sino también y quizás sobre todo con quienes nos cuesta comprender, escuchar o aceptar, o quienes no nos resulta tan sencillo relacionarnos. Esta clase quiere ser una experiencia sencilla de reflexión personal y un aprendizaje compartido entre todos, en la que además cada uno de los que estáis presente podréis participar con libertad, eso sí, siempre. Pero antes de entrar en el ejercicio, sí que me parece importante retomar algunos elementos claves sobre la empatía, a modo, eso sí, de subrayados, que voy a hacer ágil a la hora de explicar esta parte más teórica, para que todos tengamos un marco común, es fundamental, y una mayor claridad sobre lo que verdaderamente significa este concepto. Y a partir de ahí, una vez que cierre esta parte teórica, pasaremos al ejercicio práctico y así pues, nos permitirá reconocer una situación concreta, observar nuestra propia reacción ante esta situación y ensayar una respuesta más empática. Entonces, bueno, pues os animo a estar muy atentos. Cuando abordamos en la materia identitaria, en la primera, cuando abordamos las actitudes que caracterizan a un líder integral y creativo, las personas que estáis estudiando la materia o que ya la habéis estudiado, hacíamos, si os acordáis, la siguiente distinción, y esto también lo he comentado en otras Open Class: actitudes hacia sí mismo, que ahí entraría la alegría, que también imparte una clase, la libertad interior y la paz. Hablábamos también esas actitudes hacia los demás. El líder aquí es la nuestra, ¿no? El líder integral y creativo ha de ser empático, compasivo e incluyente. La última sesión, si recordáis también, la última clase, fue sobre la inclusión. También tenemos toda esa franja de actitudes hacia los proyectos, que hablamos de magnanimidad, de confianza en los demás y de la humildad tan importante. Y, por último, actitudes hacia el entorno. Todo aquello que un líder integral y creativo pues emprenda o despliegue, pues ha de tener en cuenta todo el tema de la sostenibilidad, la justicia social y la solidaridad tan necesarias en nuestro mundo. Con lo cual, si os dais cuenta, la empatía es una actitud hacia los demás y forma parte del modo en que un líder integral y creativo, que eso es lo que trabajamos en la primera materia, pues se relaciona con las personas. ¿Qué entendemos por empatía? Es verdad que desde el ámbito científico se puede afirmar que no existe una definición unívoca de empatía. Se trata más bien pues, de un campo conceptual, es maravilloso adentrarnos en ella, en el que convergen múltiples definiciones. Y desde el campo de la psicología he escogido como tres que me parecen como muy representativas y sugerentes, y que las tres coinciden en su esencia, pero cada una aporta sus matices distintos.
La primera definición pues es la empatía, es la capacidad de comprender la vida emocional de otra persona, casi en toda su complejidad. Una segunda definición, la empatía es la intención de comprender los sentimientos y emociones, intentando experimentar de forma objetiva y racional, esto es importante, lo que siente otro individuo. Una tercera definición es la capacidad de comprender las emociones de los demás e implica reaccionar a las necesidades del otro. Aquí en esta tercera definición aportan ese elemento de esa reacción, ese salir en ayuda del otro. Si os dais cuenta, estas tres definiciones coinciden que supone comprender la vida emocional del otro, fundamental, conectar con su experiencia, con su realidad y reconocer sus necesidades. No se trata, eso es como un subrayado especial, de imaginar, porque es como muy sutil esto que voy a decir, de imaginar qué haría yo en su lugar, ¿no? Porque yo ahora, si hago eso, me estoy anteponiendo a su experiencia, a su realidad, a sus vivencias. No consiste la empatía en eso, ¿no? Sino de intentar comprender cómo vive esa persona su propia realidad. Y de verdad que esto es muy sutil porque tendemos a anteponernos nosotros, ¿no? Yo le voy a decir esto porque yo en su lugar haría esto, ¿no? Vamos a adentrarnos en realmente sin comprender su vida emocional, en conectar con su experiencia, reconocer sus necesidades. 3 niveles de empatía. Según Daniel Goleman, que seguro lo conocéis todo, ¿no? Por sus estudios maravillosos sobre la inteligencia emocional, describió 3 tipos de empatía. Una empatía primera, cognitiva, que implica ponerse en el lugar de la otra persona y ver cómo piensa para comunicarnos con ella de manera más efectiva. Esta empatía cognitiva nos permite ver el estado interior de la otra persona, contemplar el mundo desde su marco, desde su ventana. La frase que quizá mejor resumiría esta empatía cognitiva sería: sé qué sientes, sé qué piensas. Pero hay otro grado, como que va profundizando esto de la empatía. Nos encontramos con la empatía emocional, por eso esa balanza, ¿no? El cerebro con el corazón. Y en la empatía emocional, ahí el corazón, lo emocional, lo afectivo, gana de alguna forma, ¿no? Además, en este tipo de empatía se da como una conexión instantánea. Podemos sentir lo que la otra persona siente. Aunque es verdad que es mucho más fácil sentir lo que la otra persona siente cuando tenemos alguna conexión especial con ella. Pero también es importante decir que podemos experimentar empatía emocional sin que exista una relación previa con esa persona. Y seguro que muchos de vosotros ya habéis tenido esa empatía emocional con personas desconocidas. La frase que resumiría sería: siento lo que sientes. Pero existe otro grado más profundo de empatía que llamamos preocupación empática, o también se llama empatía compasiva. Es que sería el nivel máximo de empatía. Implica preocuparse por lo que piensa y siente el otro. Pero junto a ese preocuparse en lo que siente, esa empatía cognitiva, y en lo que piensa y en lo que siente, esa empatía emocional, se da un paso más y quieres hacer algo para mejorarlo. Significa entender que la otra persona necesita ayuda y sobre todo nosotros estar dispuestos a dársela. Entiendo que necesitas ayuda y estoy dispuesto a dártela. Ese sería como el grado más profundo o máximo de la empatía. Resumen: comprendo lo que piensas y sientes, conecto emocionalmente contigo, no me quedo en esta parte más racional, y actúo, por eso esas manos tan sugerentes, de manera concreta ante tu necesidad. Vamos a poner un ejemplo muy sencillito, práctico, que podemos vivir en el día a día de nuestra vida, de nuestra cotidianidad.
y que seguro que algunos os podéis sentir identificados. Imaginaros que estáis con un amigo que siempre se está quejando de que nada le sale mal, de que nada le sale bien, de que tiene mala suerte en todo y de que se siente mal siempre. Tú puedes percibir el momento vital de tu amigo de 3 formas diferentes. En primer lugar, comprendes su situación, sabes que al pobre siempre le ocurre lo mismo, nunca se siente satisfecho con lo que hace y además como que suele ser muy crítico consigo mismo. También puedes pensar que debe ser complicado vivir con esa sensación de estar fracasando continuamente o cada vez que intenta algo, ¡pum!, fracaso. Sin embargo, te quedas en ese punto y no vas a más de comprensión, es decir, lo comprendes, entiendes su situación, no la juzgas, no entras a juzgar, pero no te implicas emocionalmente, ahí queda. O puedes percibir su momento vital dando ese pasito más, es decir, no solo comprendes su situación y sus quejas, sino que además te apenas de decir, oye, pues es que siento mucho que mi amigo o mi conocido, no tiene que ser porque ser amigo, un conocido, oye, pues es que siempre al pobre es que no le sale nada, todo lo que intenta, ver qué le está pasando, ¿no? Y ese agobio que pueda sentir, por lo que le brindas ánimos. Es decir, tú dar ese paso es como animarle. Pero unido a lo anterior, esa comprensión te lleva a ofrecerle soluciones o alternativas. No te quedas en ese simple ánimo para que no se sienta así. Quieres ayudarle a transformar esta situación o salir de ese bucle en el que se encuentra. Perdonad, que me ahogan un poquito. Pues yo creo que este ejemplo es muy, muy claro y que en el que todos nos podemos sentir identificados. Es muy fácil estos 3 grados de la empatía. Seguimos avanzando. Otro aspecto importante que conviene tener presente es que la empatía no solamente es una disposición interior o una cualidad que algunas personas poseen de manera natural. Hay personas que evidentemente lo tienen en su ADN, nacen así, son empáticas por naturaleza. Pero no, la empatía también es una actitud que puede entrenarse en nuestro día a día y especialmente en nuestras relaciones concretas, que es lo que realmente nos interesa. A continuación voy a señalar 5, que son las top, hay muchas más, pero que nos ayudan a reconocer cómo se vive y sobre todo cómo se practica la empatía. Pues ese saber escuchar, ese comprender al otro, reconocer la propia reacción emocional, esto es muy interesante, luego hablaré sobre ello, el ser solidarios y ser respetuosos y tolerantes. Vamos a comentar cada una de estas características. ¿Qué supone este saber escuchar y que todos, bueno, está como muy manido, ¿no? No, es que hay que saber escuchar, esa escucha activa. Bueno, pues, ¿qué supone esta escucha activa? Las personas empáticas están dispuestas a escuchar desde esa atención consciente, mostrando interés por todo lo que escuchan. Prestan atención a lo que explica la otra persona o argumenta y no interrumpen su discurso verbal tanto externamente, intentando meter baza, sino también internamente, porque tú puedes estar escuchando a otra persona y pensando, tengo que hacer la cena, tengo que hacer estos quehaceres, etc. No. Esa escucha consciente, atenta, sin ningún tipo de interrupción. Además, saben interpretar las señales, todo ese lenguaje no verbal maravilloso, como es la entonación de la voz, el tiempo de respuesta, los inputs, el volumen y los gestos que se corresponden con el estado de ánimo que se verbaliza, captan rápidamente cómo se siente la persona. Y a su vez lo que van escuchando van reflexionando sobre lo que le va comunicando el otro, pues él va reflexionando y además suelen ser muy buenos conversadores. En resumen, podemos afirmar
que les gusta a las personas empáticas establecer relaciones enriquecedoras y constructivas. Comprender al otro. La comprensión implica estar abiertos a explorar el mundo del otro para entender sus sentimientos y sus necesidades fundamentales. Pero es importante tener presente que comprender no significa sentir simpatía o antipatía hacia persona, sino intentar entenderlas y juzgarlas. En la empatía buscamos que el otro se sienta comprendido, pero esto no significa que estemos de acuerdo con lo que él está diciendo o con sus pensamientos. No implica tampoco dejar nuestras propias convicciones. No, es que yo pienso totalmente distinto y ahora yo voy a pensar como esa persona, ni mucho menos. Para asumir las suyas propias, no. Se trata de entenderle, aunque no compartas lo que está diciendo y sin emitir ningún tipo de juicio. Y es difícil, porque lo primero que se te cuela si opinas distinto es enjuiciar, ¿no?, a la persona. Entonces, bueno, pues es todo una práctica. Por último, la comprensión también puede llevarnos a la acción, pues a proponer, a sugerir o establecer medios que ayuden a la persona pues a superar la situación por la que están pasando, sobre todo cuando te están compartiendo algo, pues algo duro, algo difícil, alguna situación complicada. Pero eso sí, lo primero, claro, es ofrecer ayuda y a lo mejor la persona no te la está pidiendo. Ahí también tenemos que discernir realmente si la persona, hay que preguntar si la persona está pidiendo de ti una ayuda especial. A lo mejor no demanda pues una solución inmediata a lo que te está compartiendo, sino simplemente sentirse escuchada, acogida y acompañada. Es ese estar en mayúscula. Incluso a veces los silencios también ayudan a ese estar cercano. Reconocer la propia reacción emocional. ¿Qué significa esto? Pues la empatía también requiere reconocer qué se mueve por dentro de cada uno de nosotros cuando estamos frente a la persona. En ocasiones nos cuesta ser empáticos porque la conducta del que tenemos delante pues despierta en nosotros pues ese enfado, impaciencia, juicio que he dicho antes, esa actitud defensiva, ese cansancio, esa incomodidad, frustración ahí, ponerle todos esos sentimientos, ¿no?, que a veces se bullen por dentro, ¿no?, cuando tenemos a una persona en concreto delante, ¿no? Por eso, antes de responder o decir una palabra importante, tenemos que detenernos unos segundos, aunque sean milésimas de segundos, y preguntarnos internamente, ¿qué estoy sintiendo? ¿Me está contando algo esta persona? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué me está activando esta situación, ¿no? ¿Por qué ese enojo? ¿Por qué ese juicio que me sale automático? ¿Desde dónde estoy mirando a la persona que tengo delante? Son preguntas que es verdad que en el momento a lo mejor es difícil, pero tenemos que practicar, ¿no?, esa parada antes de dar nuestra respuesta. Por eso todo el tema del autoconocimiento, que también he hablado en muchas de las clases, es fundamental pues para la inteligencia emocional, para el liderazgo, para tanto. Reconocer pues la propia reacción emocional significa tomar conciencia de ella para no responder eso automáticamente desde el impulso o así, sino desde como una actitud más serena, más libre también y humana, lo más importante, humana. Y por aquí es donde va a consistir el ejercicio práctico que luego haremos. Por aquí. Ser solidarios, rapidito. Una persona empática tiene una elevada sensibilidad hacia lo que sienten y padecen las otras personas. Es esa virtud maravillosa, ¿no?, de esa sensibilidad social. Por eso la empatía tiene que ver mucho con esta palabra, con las ganas de ayudar al otro desinteresadamente, ¿no? Y sobre todo, particularmente, cuando pasa una situación de necesidad. Ahí surge esa solidaridad hacia el otro. Ser respetuosos y tolerantes. Ser empáticos implica respetar al otro,
pero en sus sentimientos, en sus ideas, en sus conductas, decisiones y en conjunto en su forma de ser y de afrontar la vida, aunque difiera de la nuestra. Eso, aunque no siempre estemos de acuerdo con él o aunque su manera de actuar no sea de nuestro agrado o nosotros actuaríamos de otra forma, pero hay que respetar, ¿no? Entonces, por eso la empatía también se vuelve como ese valor esencial en la sociedad en la que nos ha tocado vivir, porque nos permite comprender mejor a las otras personas y respetar la forma en que expresan pues lo que he dicho antes, ¿no? Sus ideas, sus sentimientos, sus inquietudes frente al mundo. La empatía nos invita a relacionarnos con los demás desde una mirada como más amplia, más respetuosa y más humana. Junto a ello, junto a estas características tan representativas de la empatía, si queremos ponerla también en práctica en la vida cotidiana, resulta indispensable reconocer aquello que también bloquea o debilita a la empatía. ¿Cuáles son esos enemigos, por decirlo de alguna forma, que no nos dejan ser empáticos? Muchas veces no dejamos de ser empáticos pues, por esa falta de voluntad, no por la falta de voluntad, ¿no? Sino porque reaccionamos desde nuestras propias heridas, desde el cansancio, desde el juicio o desde la necesidad de que tengo razón, ¿no? Entonces, hay voluntad, pero luego se cuelan todos estos enemigos de la empatía. Entonces, antes de pasar al ejercicio práctico, vamos bien de tiempo, conviene pues, identificar algunos de estos bloqueos, sobre todo que aparecen en nuestras relaciones personales, en esos tú a tús de nuestra cotidianidad y dificultan una verdadera comprensión del otro. En primer lugar tenemos el egocentrismo, no ser capaces de salir de nuestra perspectiva, de nuestro enfoque, de nuestro pensamiento, no ver realmente a la otra persona, ¿no? Sino solo nuestro reflejo en ella, queremos imponer. Entonces lo que diga la otra persona, pues queda en un segundo, lo importante es lo que diga yo. Luego está toda la crítica, el aprovechar la situación para expresar nuestra desaprobación en algo o nuestros reproches continuos, atendiendo más un poco al final a lo que necesitamos decir, porque lo tenemos ahí rum y hasta que no lo digo, si no lo exploto, o a lo que estamos sintiendo que la otra persona necesita en ese momento. Entonces, bueno, pues ahí como cuidar mucho el tema de la crítica. Luego está el juicio, la tendencia a colocarnos, por eso me gustó esa imagen que la cogí de la clase de empatía, ¿no? Somos jueces, nos encanta el rol de jueces, valorando y dictaminando también sobre las circunstancias y sin tener en cuenta que primero pues es innecesario hacer juicios en ese sentido porque nadie nos lo ha pedido y en segundo probablemente nuestro veredicto sea injusto. La simplificación, este es muy sutil, ese reducir la situación a lo que conocemos o hemos experimentado y entonces como son nuestras propias vivencias, todo tiene que pasar por este marco nuestro. Entonces consiste en dar por hecho que todo el mundo comparte las mismas ideas que tú. Como son nuestra propia experiencia, todos tienen que de alguna forma compartir lo que yo pienso o vivo en situaciones concretas de la vida. Entonces, olvidar que hay muchas formas de sentir y pensar distinta a la nuestra, que a veces lo obviamos, hace que se nos escapen matices y las diferencias que también enriquecen y que también nos llevan a la autocrítica y nos hacen crecer y hacen que aportemos, que la sociedad también mejore. Por último, como enemigo de la empatía, nos encontramos con la inhabilidad emocional. Esta vez no se trata tanto de ese autoconocimiento de nuestras propias reacciones, emociones, sentimientos, sino no ser capaces de identificar las emociones que observamos en los demás, es decir, esa falta de inteligencia emocional.
y en consecuencia no saber manejar pues, esas emociones ni expresar comprensión y respeto hacia ellas. No las captamos en el otro, no conectamos con ellas y no sabemos qué decir, cómo actuar. Entonces, bueno, pues así sería los enemigos, lo que bloquea la empatía. Cierro esta parte más teórica, que como habéis visto ha sido como subrayados, muy a grosso modo, y os voy a presentar el ejercicio. Es muy sencillito, ¿vale? Pero necesito que cojáis, como no os estoy viendo, cojáis eso, el cuaderno y el bolígrafo. Os voy a explicar en qué va a consistir. Os invito a elegir una situación real, vuestra, de vuestra vida, la rescatáis, la traéis a la memoria. Vamos a pensar en una persona concreta, pero con la que nos cuesta ser empáticos. No vamos a ponerlo fácil, con los que nos sale de forma natural, sino un poquito de eso que nos cuesta. Eso sí, no hace falta elegir la relación más compleja que tengamos en algún ámbito de nuestra vida, ni mucho menos, ¿no? Basta con pensar en una persona con la que en algún momento, o en el actual, en el presente, nos esté costando ser empáticos o nos haya costado ser empáticos si ya es pasado. Entonces, puede ser o un familiar que nos pueda venir a la mente, un compañero de trabajo, el propio jefe, un amigo, un alumno, si trabajamos en educación, traer a esa persona en concreto. Es importante saber que no vamos a justificar conductas, oye, de esta persona que nos puedan estar haciendo daño, ¿no? Y ni a negar lo que sentimos. La empatía, como he dicho antes, no significa estar de acuerdo con todo y permitirlo todo, incluso que rebase nuestros propios límites. Eso no es la empatía. La empatía significa, recalco de nuevo, intentar comprender mejor lo que ocurre, la situación, ¿no? Esa conversación, esa situación, para responder desde un lugar como más consciente, más humano y más constructivo. Eso sería un poco el ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que esta aclaración como que me parece fundamental porque a veces pues la empatía se puede confundir con aguantar, con complacer, justificar cosas injustificables, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Entonces vamos a comenzar. Ya tenemos el boli y el papel y comenzamos. Voy a dejar, como vais a tener que pensar y escribir como unos minutitos, yo también tengo aquí un papel, voy a ir apuntando un poco, voy dejando tiempos para poder, pues eso, pensarlo con tranquilidad e ir a apuntarlo, ¿de acuerdo? Porque luego ya un segundo tiempo lo podréis poner en el chat, pero bueno, ya os iré dando las consignas. Vamos a empezar. Identifico la relación. Tenéis ahí en la diapositiva con qué persona me cuesta ser empático o empática en este momento. Y si no es en este momento, en algún momento que hayamos vivido. ¿Qué relación tiene conmigo? Una vez que pues, hayamos traído a la persona a nuestra mente y ya pues eso, compañero, familiar, amigo, etcétera,
Vamos a reconocer la situación y mi reacción. Os pregunto, ¿qué hace o dice esa persona que me dificulta ser empático? Aquí sí que voy a dejar como más tiempo porque quiero que penséis en situaciones concretas, conversaciones que hayáis tenido, vivencias. Entonces, ¿qué hace o dice esa persona que me cuesta ser empático? ¿Y qué siento yo cuando ocurre esto? ¿Qué se despierta en mí cuando escucho, cuando dice, cuando hace, etcétera? Os animo a escribir. Es importante hacer esta parte más práctica, este taller, para que de alguna forma también las clases no se queden en algunas, sobre todo tan especiales como este de la empatía, no se queden en pura teoría, sino también que qué bonito que podamos ponerla en práctica. Y no sé, este ejercicio, aunque es muy sencillito, me parecía sugerente y como que nos puede ayudar a ese caer en la cuenta. Entonces, bueno, pues os animo porque luego os voy a ceder la palabra en el chat y sí que me gustaría escucharos. Dejo un minutito más. Traemos a la persona, la identifico, con la que me cuesta ser empático, pienso alguna situación, alguna conversación o varias, puede ser varias, no puede venir muchas a la cabeza. Y identificamos qué hace que no seamos empáticas, qué hace esa persona especialmente, qué hace que no nos salga la empatía con ella y sobre todo qué crea en nosotros, qué genera en nuestro interior. Dejo un minutito más y continuamos. Damos un pasito más. Esto ya es más complicado. Intento mirar desde su mundo, lo que hablábamos al principio.
desde su ventana, desde su mirada, que es lo realmente difícil. No es lo que yo haría, pensaría, actuaría, sino realmente colocarnos en... Me gustó mucho, es otra imagen que cogí de la Open Class. Además, es una clase que le tengo mucho cariño porque fue la primera que di cuando empecé a trabajar aquí, este maravilloso proyecto que es la Universidad de Suma, y fue la empatía. Ahí profundicé de lleno en ella y bueno, pues la imagen también pues muy, muy sugerente. Desde su mirada, desde su mundo, desde su ventana, etcétera, ¿qué podría estar sintiendo, temiendo, necesitando, interpretando esa persona? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué actúa así? ¿Por qué está a la defensiva? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí vamos a intentar conectar primero pues, esa empatía cognitiva, intentar entender. Y ahí también descubrir si hay alguna necesidad encubierta, algún, no sé, algún bloqueo que tenga esa persona. Y también identificar en qué momentos yo también de alguna forma he actuado de forma parecida. Es decir, aunque haya sido en otro contexto, a lo mejor en otro ámbito, pero vaya, yo también me he visto así, actuando así o diciendo esto o estando de esta forma. A lo mejor no, a lo mejor no. Pero si esa forma de actuar ha sido parecida, que la podáis escribir. Entonces aquí sí que también dejaré un poquito más. Pues porque es verdad que esto es ya como un paso mayor. Ahí tenemos que dejar prejuicios, nuestra forma de pensar, de actuar, un poco ahí, ¿no? Y intentar comprender, entender a la persona y descubrir, bueno, si hay algo más.
un minutito más. Yo espero que los minutos que esté dejando sean suficientes. Ya siento, iba a poner como una música que ayudara, pero tengo miedo de que en la grabación no se escuche bien la música instrumental. Y bueno, pues al final he querido pues hacer estos silencios, que aunque sean un poquito a lo mejor largos, pero es importante que luego, bueno, pues las personas que no han podido ver in situ esta clase puedan visualizarla en otro momento y que no haya interferencias de música instrumental, por si acaso no la he puesto. Y continuamos. Elijo una respuesta empática, lo más empática posible. Ahí me elijo una respuesta empática lo más empática posible. ¿Qué podría hacer o decir de manera más empática si renunciara a mis límites? Es decir, yo no estoy de acuerdo con lo que esta persona hace en determinada situación o lo que expresa o lo que dice o su forma de actuar ante puntos suspensivos. Pero, ¿qué podría hacer yo? ¿Cómo podría entenderlo mejor? Sin lo que he dicho antes, si renunciara a mis límites. Ya, ahora que la comprendo, que he podido incluso a lo mejor conectar emocionalmente, he llegado a esa empatía emocional, vamos a trabajar esta tercera, esta preocupación empática. ¿Qué podría hacer yo? ¿Qué podría decir? ¿Esa persona necesita realmente mi ayuda? ¿Esa persona necesita expresar algo? ¿Esa persona lo que está a lo mejor quizás reclamando es que esté más cercana con ella? ¿Que le invita a un café? Bueno, ahí me callo. Bueno, pues avanzamos. Ahora, ¿qué os voy a pedir? Os voy a pedir lo siguiente. De todo lo que habéis escrito, que espero que hayáis escrito, no os estoy viendo, es la pena, compartáis en el chat solo aquello, evidentemente, con lo que os sintáis cómodo, eso para como empezar.
No hace falta mencionar nombres, ni mucho menos, ¿no? Se puede decir, pues un compañero, he pensado en un compañero concreto, una amiga, un familiar, lo que decía antes, una persona cercana, sin decir nombres. ¿Y cómo lo vamos a hacer para que sea breve y ordenado y que todos los que estáis aquí presentes en esta clase podáis participar? Se me había ocurrido que podáis recogerlo como en 3 frases. De lo escrito, lo vamos a resumir o lo vamos a poner aquí. Primera, me cuesta ser empático o empática cuando la otra persona, y ahí rescatamos lo que hayamos escrito. Pero al intentar mirar más allá de su conducta, indagar por qué dice, por qué hace tal, quizá esa persona está sintiendo o necesitando. Y una respuesta más empática que podría intentar sería, y ahí, grosso modo, podamos dar continuidad a estas frases. Y así a la hora de, voy a dejar unos minutitos, a la hora de leer, ahora yo voy a pasar a leer el chat para esa interacción con vosotros y pues podamos ser ágiles, porque luego ya cerraré y tendré que volver a compartir pantalla. Entonces, bueno, pues os animo a lo que tengáis escrito, pongáis estas 3 frases. Primero, si queréis escribirla en el papel, me cuesta ser empático, empática cuando la otra persona, lo escribís. Al intentar mirar más allá de su conducta, quizá esa persona está sintiendo o necesitando. Y una respuesta más empática por mi parte podría ser. Entonces, os dejo nada, un par de minutitos. Y os animo a transcribir, ahora dejo de compartir pantalla, transcribir estas 3 frases en el chat para que yo las pueda leer y pues dar una vuelta al respecto. Bueno, pues me voy a acercar porque tengo presbicia, necesito acercarme al chat y bueno, espero que hayáis escrito. Sí, me alegro. Darío nos comparte, buena tarde, en mi opinión, empático no solo es comprender a la otra persona, ni pretender ponerse en sus zapatos, efectivamente, Darío, porque no estamos sintiendo lo que siente, sino el entender y abordar las situaciones de una manera adecuada. Muy bien, muy en sintonía con lo que he comentado. Luis Antonio, ¿cómo podemos ser empáticos en momento de polarización por campañas políticas? En Colombia se está pasando un momento de estos. En España también, Luis Antonio. Y mira, yo puedo decir que tengo 2 amistades en concreto que son el polo opuesto a mis pensamientos, es decir, radicalmente opuestas. Y una de ellas la considero muy, muy amiga. Es decir, nos une otras cosas, no nos puede nunca separar ni de los familiares, que también tendremos familiares que opinen totalmente distinto a nosotros, ni de personas que valen la pena conocer por ideas políticas. Y yo, es decir, como lo vivo, es decir, tengo amistades que de verdad ideológicamente no tienen nada que ver conmigo. Y son muy amigas, son confidentes, nos une y también crea debate y también hablo con ellos, con ellas y compartimos y diferimos. Pero oye, yo te escucho y tú me escuchas a mí.
y quién sabe si se puede llegar a puntos en común, pero que sepas que en España también estamos viviendo esta situación totalmente polarizada, como bien dices, Luis, y que siento también que en Colombia lo estéis viviendo así. Alejandra, doctora, sensibilidad emocional, excelente ponencia, muchas gracias, Alejandrina. El sanar, no juzgar en ambos, por supuestísimo. Ahí es todo un ejercicio del día a día, porque los prejuicios y los juicios los tenemos como muy en el ADN, entonces como también hacer toda una limpieza de estos juicios, pero es una práctica y que debemos hacer. María Raquel, me cuesta comprender su actitud de mi compañera de trabajo. Muy bien, ya tenemos una situación, María. Y después yo no quiero tener acercamiento con ella. Aquí no sé si has podido hacer el ejercicio, María, de intentar un poco entenderla, por supuesto, sin los límites, hombre, si ya te está haciendo daño y eso a lo mejor, por eso no decía, no pongáis esa persona extrema porque no es ese plan, ¿no? Sino esa persona a lo mejor que no sabe ser empático, pero que no nos sentimos que nos está dañando. Entonces, por eso decía que no trajes en mente alguna situación compleja, no sé si has podido pensar en otra persona. Raimundo comenta, en mi caso es con mi esposa, soy empático, pero debe haber límites, lo sobrellevo con la frase de alguien tiene que ceder, pero a veces ceder es dar paso a romper el respeto, es una línea muy delgada, totalmente, con los seres queridos ahí, tenemos todo un trabajo, Raimundo, y debemos tratar el tema con cuidado. A veces confundimos empatía con aguantar, totalmente de acuerdo, y no consiste en eso, ya lo hemos visto, no consiste en esto. Pero una cosa que nosotros podamos comprender o ponernos en su situación y otra cosa es también hacer entender a la otra persona nuestros límites, saber entender lo que nos duele, lo que no nos duele. A mí me encanta la palabra corrección fraterna, una corrección que sale desde el cariño, desde el amor, en tu caso, ¿no, Raimundo, que es tu propia esposa, cómo poder decirle desde el amor y desde el cariño que su actitud, que sus palabras están haciendo daño. Pues mira, me hacen daño, no nos ayuda a avanzar. Es decir, hay diálogos totalmente constructivos y necesarios en la pareja para poder crecer y claro, ahí todo el chantaje emocional es complicado, pero es todo un ejercicio, ¿no? Desde un diálogo sereno, constructivo y sobre todo eso, de decir lo que nos duele, decir nuestros límites. Un poco ahí también este tema es muy interesante. Alejandrina, escucha activa, afectiva, humanizante, socioemocional, hacia el bien común. Fundamental, uno de los temas estrellas para mí es el bienestar comunitario y también nuestro desvelo de las tutoras de las materias identitarias, cómo pensar, salir de nuestros micromundos también para saber que nosotros, nuestra forma de ser, de actuar, de decir, tiene un impacto en el otro, más de lo que nosotros podamos llegar a pensar y cómo también nuestros actos pueden transformar nuestras pequeñas realidades, nuestros ámbitos de vida, el ser agentes que siempre decimos, ¿no? Lo creo firmemente y bueno, es una certeza del corazón, como cada uno desde su realidad pueda ahí aportar su granito de arena a ese bien común tan necesario. Mariela, no reacciona, un abrazo, acercarme más. 3. Las preguntas. No reacciona, quieres un abrazo y te sale acercarte más. Pues mucho ánimo, Mariela, con esa persona que hayas pensado en dar ese paso. Luego va a haber una sorpresa para todos. Esto es compartir, pero luego, bueno, voy a lanzar un propósito para estas semanas. Dayana, yo no sé si estoy siendo empática con varios estudiantes. Es verdad que es complicado el mundo de la subdocencia presencial y sobre todo si uno trabaja con adolescentes que están en plena ebullición hormonal, etcétera, es complicado empatizar, pero hay también todo un ejercicio me imagino,
si los estudiantes son jóvenes o adolescentes, que es como más complicado por las edades que tienen, también todo un ejercicio de comprensión, de entenderles que sus reacciones están en un marco de adolescencia. Yo tengo ahora a mi hijo mayor, ayer cumplió 16 años, y madre mía, es todo una escuela de aprendizaje con él, de sus reacciones, de intento ahí empatizar muchísimo, decir, bueno, pues esto no es un ataque personal, es su impulso, pero claro, también hay que poner límites porque lo que dice puede hace daño, ¿no? Entonces, bueno, todo un ejercicio de empatía también y con los estudiantes si son edades así como complicadas. Jenny, me cuesta ser empática cuando las personas no aceptan o reconocen que necesitan ayuda. Claro, pero son los ritmos de las otras personas, Jenny. Es lo que yo decía antes, nos va a salir ayudar, pero es que a lo mejor esa persona sí lo necesita. Para ti sí lo necesita, pero también esa persona tiene sus propios ritmos y no podemos imponerle que acoja esa ayuda o esa, que nosotros le estamos ofreciendo. Entonces, ¿cómo también estar cercano sin avasallar? Bueno, que cada uno tenga su propio ritmo, vas en ese diálogo, en esos tú a tú, vas expresando frases que puedan ayudar a que esa persona, porque está muy cerrada, se abra y reconozca, ¿no? ¿Cómo ayudar a que esa persona reconozca que necesita realmente ayuda? Es también ese ejercicio de esa suavidad, de esa prudencia, muchas veces tan necesarias y a lo mejor esa ayuda ahora requiere pues que estés con ella, te tomes un café, hables de otras cosas, bueno, pues un poco ahí animarte. Tal vez la persona necesite mi apoyo, ayuda, por lo cual, y la tercera, ahí ha quedado. Lorena, me cuesta ser empática con una madre de familia cuando todo el tiempo me miente justificando su poco interés por su hijo y los procesos educativos. Creo que necesita reflexionar y tomar conciencia que un niño siempre requiere de un adulto, por supuestísimo, y somos corresponsables con todo lo que pasa a nuestros hijos. Le podría decir, entiendo toda tu situación, pero si intentas hablarme siempre desde la verdad para poder llegar a acuerdo y ayudarte, efectivamente. ¿Cuántos, los que trabajáis en docencia, cuántas veces tiran las propias familias balones fuera de lo que realmente tienen que afrontar en sus propias familias? Porque los profesores no sois, los que trabajáis con niños, no sois ni sus padres, hay ciertas cosas que tienen que aprenderse en el seno familiar, no corresponde a un profesor muchas de las cosas que están asumiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo hay comentarle a esta madre efectivamente lo que dices, ponerla en verdad, pero desde, claro, el que no se sienta ni ofendida por lo que puedas decir, pero actuando desde la verdad. A veces hay que decir las cosas como son y tú desde tu profesionalidad y de tu experiencia que te avala, pues ahí puedes tener una palabra, remitir a otras experiencias que hayas vivido, el decir, bueno, pues esto a lo mejor compete a vosotros como padres, tenéis que asumirlo, somos un equipo, es decir, a integrar también en la comunidad educativa, hacer a las familias. Yo para mí, cuando he trabajado con niños y con familias, en mi experiencia pasada, me ayudaba mucho el hacerles partícipes, ¿no? De que forman parte de una comunidad educativa o ese trabajo mano a mano, y es fundamental contar con tu ayuda, con vuestra ayuda como padres, pero también un poquito, también que yo os pueda guiar, que yo os pueda llevar, cómo poder avanzar con el niño y sobre todo no perder de vista que el niño es el protagonista. Y me enrollo y mucho ánimo, Lorena, mucho ánimo. Alejandría, la sensibilidad emocional nos permite comprender por las experiencias vividas que nos han dejado grandes experiencias. Importante ahora todo el tema de la inteligencia emocional. También di una clase muy bonita sobre ello y bueno, también todo un campo por descubrir a nivel laboral también. Qué importante es tener esta inteligencia emocional, sobre todo con el trato a los compañeros, al jefe, etc. O si somos jefes. Ser agentes de cambio, lo que comentaba, ¿no? Gracias, excelencias, bendita doctora. Muchas gracias, Alejandrina, por tus palabras.
yo de verdad muy agradecida que estéis aquí escuchándome. Nancy, en tipos de empatía que menciona, ¿en dónde está la hiperempatía? No conozco el término hiperempatía como tal, Nancy. Hemos visto los 3 grados y que es la empatía compasiva o preocupación empática. Hiperempatía, otra cosa es la hipersensibilidad, eso es otro tema. Lo de la alta sensibilidad, personas que son altamente sensibles. Y que es verdad que estas personas altamente sensibles tienen la empatía, bueno, como, como una de sus características más representativas. Pero no conozco el término de hiperempatía. Es hipersensibilidad, alta sensibilidad y la empatía, pues el grado más profundo que hemos hablado, que es la empatía, la preocupación empática o empatía compasiva. Paula, creo que empecé a ser empática con mis alumnos desde que tengo un hijo neurodivergente y ahora con la información del doctorado estoy siendo más empática conmigo misma. Pues mira, es un tema, es verdad, el ser empática o comprensiva, más bien con nosotros mismos. Qué importante es no ser, evitar esa hiperexigencia que tenemos primero con nosotros mismos, que no nos permitimos muchas cosas, sobre todo las personalidades que son hiperexigentes y que pues ahí hay todo un trabajo, ¿no? de comprensión, de descubrir, ¿no? que somos vulnerables, Entonces, pues me alegro mucho bueno, que el doctorado te esté abriendo todo un campo de descubrimiento y que también el hecho de que tengas un niño pues de estas características también te ayuda a ser más empática. Maravilloso, Paula. Mariela, justo lo que necesitaba, me pasa con mi hermana, no fui empática. También con los seres queridos cuesta a veces. Da la sensación que es más fácil, pero no, no lo es, porque ahí entra todo un mundo de la sensibilidad, de las emociones, de, bueno, pues ahí las heridas, los años compartidos y bueno, pues todo un trabajo, Mariela, también con la familia, por supuestísimo. Nancy, ese término me lo dijo mi terapeuta cuando nos dimos cuenta de que el dolor de las personas lo vuelvo mío y empiezo a sentir esas emociones. Eso es alta sensibilidad, Nancy. Eso a lo mejor también llaman hiperempatía, pero eres una persona, entonces, entiendo, con alta sensibilidad, donde tu piel es como piel de mariposa, que todo te afecta, todo, ya sea personas conocidas, no conocidas, y que sepas que de verdad, por supuesto que hay que trabajarlo para que no te duela todo, pero que sepas que este tipo de personalidad para mí es un regalo para el mundo. Las personas altamente sensibles sois, si lo eres, un regalo para el mundo, porque vais a hacer de este mundo que sea más humano, porque con vuestras personas vais a dar mucho ejemplo, mucho ejemplo. Nancy, muchas gracias, doctora. ¿Y eso cómo se trabaja? Entiendo que cómo se trabaja el que no te afecte las cosas, pues ese es otro tema, Nancy, pues, que podemos tocar en otra clase. Es complicado cómo ganar también libertad interior para no llevarlo todo al terreno emocional o afectivo. Ese es un trabajo, pero bueno, pues como poquito a poco no dejarnos afectar o también discernir en el día a día, claro, ¿qué no nos puede? Todo nos llega, ¿no? ¿Cómo no nos puede acabar agotando de alguna forma emocionalmente y mentalmente? Pero es verdad que eso abriríamos, como decimos en España, otro melón, Nancy, para hablar, otra clase para tratar, pero de verdad que si quieres que lo hablemos en corto, escríbeme al correo electrónico y podemos dar continuidad a esto que planteas. Bueno, pues yo creo que ya, muchísimas gracias por vuestro compartir. Voy a cerrar, son las 9:05, me he pasado un poquito, pero agradezco un montón que hayáis escrito. Ojalá que este ejercicio, mil gracias a vosotros, os ayude. Voy a compartir pantalla, cierro ya la presentación. Y el propósito, que no se me ha olvidado, que es muy importante, el propósito que os voy a lanzar para estas semanas, ¿de acuerdo?
Propósito que os lanzo para hacer en estas semanas o cuando queráis. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a elegir una relación, pues o la que haya salido, a lo mejor, una situación en concreto o una conversación en la que podamos practicar una escucha como más atenta, una comprensión más amplia y una respuesta más serena. Es decir, después de este sencillo trabajo, voy a llevarlo a la práctica, voy a salir al encuentro voy a practicar esto, voy a estar en esa escucha atenta sin que haya ruidos internos, voy a intentar ampliar mi mirada. Bueno, ¿y qué brota desde ahí? ¿Qué respuesta? Bueno, recordamos, la empatía, importantísimo, no siempre cambia de inmediato la conducta del otro, eso tenerlo en cuenta, y ya ha salido en el chat la compañera que comentaba, ¿no? Pero sí transforma el lugar desde el que nosotros miramos, escuchamos y respondemos. A lo mejor no cambiamos a la persona, pero nosotros nos situamos de otra manera a la hora de mirar, a la hora de escuchar y a la hora de responder. Este trabajo de la empatía es profundamente humano, profundamente necesario, nos pide detenernos, escuchar con más atención, reconocer lo que sentimos, bueno, un poquito el resumen, intentar comprender lo que la otra persona puede estar viviendo y responder de una manera más cuidadosa y más consciente. No se trata, evidentemente, de hacerlo todo perfecto, ni de ser empáticos en todo momento, lo que hablábamos de la hiperempatía. Dios mío, qué cansado, ¿no? Sino, bueno, de ir entrenando poco a poco esta actitud en las relaciones del día a día, en los distintos ámbitos de nuestra rueda de la vida. Y la empatía, eso sí, se aprende practicándola. En una conversación difícil, cómoda, en un desacuerdo, incluso a nivel político, en una relación que nos incomoda o frente a una persona que no acabamos de entenderla del todo. Pero cada vez que intentamos mirar un poquito más allá de la conducta externa, la que nos llega un primer impacto, y nos preguntamos qué puede haber detrás, creo firmemente que estamos dando un paso hacia una forma como más humana de relacionarnos y que hablabais, ¿no?, a la hora de relacionarnos con los estudiantes. La empatía no es una idea bonita, utópica, ¿no? Es una actitud que se construye con pequeños gestos sencillos, pero reales y cotidianos. Ánimo, ánimo con el propósito, para que lo llevemos a la vida y aportemos eso, nuestro pequeñito granito de arena en este sentido. Me gusta terminar las clases que imparto con frases significativas en relación, pues, con el tema que abordo. Hoy la rescato de esta autora, que es poeta, es escritora y fue activista por los derechos civiles en Estados Unidos. Es reconocida por sus reflexiones hondas sobre la dignidad humana, la resiliencia y la huella que dejamos en los demás, ese ser agente de cambio, esa huella que dejamos en los demás. Y reza así, que me ha parecido como preciosa y como para finalizar la clase. La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo le hiciste sentir. Mucho ánimo con el propósito. Dejo de compartir y me despido ya. Pues dando... A ver, perdóname. Dejar de compartir. Muy bien. Bueno, pues sin más, me despido. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y nada, os envío un abrazo a cada uno y animaros mucho a practicar la empatía, que hace falta tanto en nuestros distintos contextos de nuestra vida. Bueno, pues nos vemos en la siguiente clase.
Muchísimas gracias y muchísimas gracias sobre todo por vuestra participación.